Entonces, muchachos, vamos a continuar aquí. Vamos a continuar. Estamos en el módulo de electrostática, cargas en reposo. Hagamos un pequeño resumen. Ya vimos gravitación, que era el módulo 1. El módulo 2 es electrostática. Vimos el concepto de carga. Vimos el concepto de campo para una carga puntual. Vimos el concepto de campo para una distribución discreta de cargas. Y vimos el concepto de campo para una distribución continua. Y en este momento estamos dando un problema, digo yo, complejo, ¿sí? Problema bueno, ¿sí? Sobre cálculo del campo eléctrico para una distribución continua de cargas. Estamos viendo el aro. ¿Qué sigue, muchachos, la próxima clase? Sí, que es la semana 4. Ya entramos al capítulo 23. Mire, recuerden que estamos en el capítulo 21. Deben hacer una lectura crítica previa antes de clase del capítulo 21. Nos saltamos ¿a cuál? Al 23 y después nos devolvemos al 22. ¿Por qué? Porque el 23 es potencial eléctrico. ¿Y el 22 qué es? Ley de Gauss. La ley de Gauss es otra herramienta que tenemos a la mano para calcular campo. Pero muchachos, hay un axioma, que yo lo he dicho varias veces, que dice que toda carga genera un campo. Pero además de generar un campo, simultáneamente genera un potencial eléctrico. Entonces, por eso vamos a ver primero potencial. Entonces, si bien nuestro texto no es un texto guía, sino un texto de apoyo, no vamos a seguir el orden estricto del libro, sino que vamos a irnos devolviendo, adelantando y así. Yo les voy a explicar. Entonces, para la próxima clase, muchachos, les recomiendo lectura crítica del capítulo 23, que es Potencial Eléctrico del libro de C.R. Szymanski, volumen 2. Listo, ahí vamos, muchachos, vamos bien, vamos con el cronograma. En la cuarta semana se ve potencial, entonces vamos muy bien. Vamos a terminar entonces de entender ese problema, ¿sí? Ya ha caído en algunos parciales. Vamos a resolverlo con detalle para que ustedes entiendan ahí cómo se calcula el campo eléctrico debido a una distribución continua de cargas. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla, muchachos. Muy bien. Muchachos, yo les hago una pregunta. Faltaba... ya los proyectos están. Muy bien. Sí, están todos aquí. ¿Algún comentario sobre los proyectos? ¿Alguien tiene alguna adición, algún complemento? Profe, yo tengo más como una pregunta, pues cómo va a ser la estructura del trabajo escrito. Muy bien, Sebastián, buena pregunta. Entonces, vamos a consultar en equipos de trabajo los temas, los conceptos que necesitamos para ese proyecto, ¿sí? Digamos, un estado del arte, una consulta bibliográfica, ¿sí? A llenarnos de información, pues a estructurar, ¿sí? Y después tendrán que hacer una presentación del proyecto ante los compañeros y después yo les paso, Sebastián, un formato tipo artículo para que ustedes toda la información que lograron investigar, consultar, la plasmen en ese formato. Es un formato ejemplo que yo les paso, entonces ustedes lo van llenando, eso es todo. Con fotografías, con anexos, si hay formulación también. Sí, eso tiene un resumen, tiene los nombres, tiene una introducción, tiene un marco teórico, tiene un desarrollo, tiene unas conclusiones, tiene una bibliografía al final y tiene anexos si los tiene, pues si los requieren. Básicamente es eso, es un formato donde ustedes presentan, digamos, el resumen de todo lo que hicieron alrededor de ese proyecto. ¿Está bien, Sebastián? Sí, profe, gracias. Yo se los comparto, claro. Yo se los comparto, muchachos. Bien, entonces, listo. Si no hay algo más que agregar ahí, voy a proceder otra vez a compartir la pantalla para que
sigamos con este problemita, muchachos, que está resuelto en el libro, pero que, hombre, el libro lo que hace es truncar las cosas, mostrar solamente unos pasos, se pierde información, es muy operativo. Nosotros no somos tan operativos, sino que somos analíticos. Claro que vamos a ser operativos en algún momento, sí, vamos a ejecutar, pero en general, muchachos, es más entender el problema, analizar, modelar. Muy bien. Recuerden entonces, muchachos, que este era el problema, ¿sí? Teníamos una carga Q que está distribuida de manera uniforme alrededor de un anillo de radio A y nos piden calcular el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, es decir, una magnitud y una dirección en un punto P que está a una distancia X sobre el eje de simetría del anillo. Bien. Entonces, muchachos, dijimos que íbamos a utilizar siempre la metodología para resolver problemas en física que tiene varios aspectos. Un planteamiento, tiene un aspecto que se llama desidentificar el fenómeno físico, hacer una modelación, esto ya lo hicimos, y mirar una síntesis metodológica. Bien, ¿qué es la síntesis metodológica? Es explicar en palabras lo que se va a hacer. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchachos, vamos a dividir, ¿sí? Esto ya lo expliqué en la clase pasada, simplemente estoy recordando este anillo en elementos diferenciales de carga, ¿sí? Y cada elemento diferencial de carga produce en el punto P un elemento diferencial de campo. Bien. Básicamente, entonces, teníamos esto. Muchachos, ¿cierto que mostré una simulación en GeoGebra? ¿Cierto? ¿La mostré? Sí, señor, sí. Exacto, gracias, muchachos. Porque es difícil pintar esos 4 vectores ahí. Porque miren, el vector DQ3 que produce DE3, que no está pintado ahí, está entrando al plano de la pantalla de su computador. Y el diferencial DQ4 que produce un vector diferencial DE4 que no está pintado ahí tampoco, ¿sí? Es un vector que está saliendo de la pantalla de su computador. Entonces, pues hombre, no es fácil, ¿sí? Cuando estamos en R3, en 3 dimensiones, hacer esos dibujos, pues sí, dibujar esos vectores. Entonces, por eso saqué la simulación. Me necesitan ver otra vez, pues la saco, pero creo que está clara. Bien. Decíamos que si es problemas en 3 dimensiones, en el espacio R3, entonces teníamos 4 elementos diferenciales de carga, ¿sí? 4 de Qs. Este es uno, este es otro, bueno, de Q1, de Q2, de Q3 y de Q4 que producen en el punto campo, en el punto P, 4 elementos diferenciales de campo, de E1, de E2, de E3, de E4, y que íbamos a utilizar un protocolo de vectores, ¿sí? El protocolo era situar el sistema de referencia en el punto P, dibujar tantos vectores de E como lo pida la geometría. Entonces, como estamos en R3, entonces vamos a utilizar 4 vectores, ¿sí? Descomponemos esos vectores en sus componentes rectangulares. Aquí están, por ejemplo, las componentes rectangulares de E1 y de DE2, que son DE2X, DE2Y, DE1X y DE1Y, pero faltarían ahí también, ¿sí?, las otras componentes de los otros 2 vectores. Estas componentes, según esa simulación que les mostré, esas componentes de DE1, ¿sí?, y DE2, muchachos, están en los planos X y Y. Es decir, que las puedo expresar como funciones de los vectores fundamentales, I, J, ¿sí?
Y también vimos que DQ3 produce DE3 y que DE3 está en los planos XK, XZ, es decir, I y K, y que DQ4 también está en el plano ZK, es decir, que tiene componentes en I y en K. Muy bien, muchachos. ¿Hasta dónde llegamos la clase pasada? Hasta ahí, ¿cierto? Muchachos, ¿íbamos ahí? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, profe, pues sí había hecho como el planteamiento inicial. Pero este gráfico lo explicamos, ¿cierto? No, yo la verdad. Ah, bueno, eso fue al final, pero no pues como en mucho detalle. O no sé si algún compañero me corrige. Este gráfico, entonces no lo explicamos. Bueno, tengo en la mente que sí, pero miremoslo entonces otra vez. Entonces, yo escojo 4 diferenciales de carga. Cada diferencial de carga produce en P un diferencial de campo. Muchachos, en el punto P se supone que hay una carga muy pequeña, ¿cierto? Una carga Q sub 0, que se llama una carga de prueba, imaginaria. ¿Qué signo tiene esa carga? Positivo. Positiva. Y es muy pequeña. ¿Por qué debe ser muy pequeña? ¿Por qué esa carga es muy pequeña, muchachos? Para que se pueda ver afectada por las demás. Por la fuerza eléctrica que genera el anillo sobre él. Sí, y es muy pequeña también porque si es una carga, tiene un campo y ese campo debe ser muy pequeño, despreciable para no afectar la medida en el punto P producida por el campo generado por el anillo. ¿Sí? Entonces, tiene 2 particularidades. Es positiva y es muy pequeña para que su propio campo no afecte la medida del campo que está generando el anillo circular. Miren que hay mucha simetría en el problema, ¿sí? Hay mucha simetría. Entonces, muchachos, dijimos también que R, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es R? La distancia ¿Entre qué y qué? entre el punto fuente y el punto de prueba, que en este caso serían los de Q con el P. Muy bien, hombre, muy bien. Estás contestando con las palabras que quiero escuchar. R es la distancia del punto fuente, es decir, de mi DQ, de cada DQ, al punto campo. Punto campo es este, punto P, ¿sí? ¿Qué es el punto campo? El punto donde quiero evaluar el campo eléctrico. Listo. Esa distancia es constante. Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Claro, porque esté donde esté parado, en este aro, ¿sí? Esa distancia siempre va a ser la misma al punto P. Por tanto, este ángulo también va a ser la misma. Este ángulo θ no va a cambiar. Esta distancia X tampoco va a cambiar. Todo eso que estoy poniendo en círculos son constantes. El radio del anillo también es una constante, ¿sí? Entonces miren que esto lo voy a tener que tener muy claro cuando yo construya mi integral, ¿sí? Estoy resolviendo el problema por una integración directa. Entonces mi integrando lo tengo que definir muy bien. Tengo que definir qué está variando y qué está constante. Muy bien. Entonces tengo 4 elementos diferenciales de carga que producen 4 elementos diferenciales de campo. Los acá están. D1, D2, D3 y D4. ¿Sí? No están pintados D3 y D4, que ya lo expliqué. No es fácil pintar eso aquí. ¿Sí? Porque entran al plano del computador o salen del plano del computador, de la pantalla del computador. Entonces, recuerden que cada DE está modelado, o cada DQ está modelado como carga puntual.
Entonces se cumple esta expresión 1. Eso ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos revisado en otras clases. Y entonces esta es la expresión que me permite calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual. Y cada dq está modelado como carga puntual, entonces yo la puedo utilizar. ¿Pero qué pasa? Aquí tengo un dq. ¿Por qué? Porque está produciendo ese dq un diferencial de campo. Entonces debo utilizar la expresión 1, pero como yo quiero todo el campo producido por todos los dqs, pues debo sumar todos los ds, es decir, integrar, muchachos. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque es una distribución continua de cargas. Entonces, yo tengo que aplicar ¿qué? Tener en cuenta todas las contribuciones, como dice aquí. Eso, en otras palabras, es aplicar el principio de la superposición de vectores. Es decir, que el DE total, ¿sí?, es DE1 más DE2 más DE3 más DE4. Esto mismo lo hicimos en el caso gravitacional. El que entendió allá el caso gravitacional, pues vamos a hacer lo mismo. Pero aquí no estamos poniendo, aquí no estamos poniendo DG. Allá era DG porque era un diferencial de campo gravitacional. Aquí es DE porque es un diferencial de campo eléctrico. Es todo, ¿sí? Entonces esos 4 vectores, recuerden que todo vector lo puedo escribir en términos de sus componentes, ¿sí? Es decir, DE1, que es este que hay aquí, muchachos, DE1, yo lo puedo escribir como DE1X, descomponiendo en sus componentes rectangulares, DE1X más DE1Y. Sí, es una notación vectorial. Pero recuerden que cada vector, a su vez, ¿qué tiene? Muchachos, tiene una magnitud y tiene una dirección, ¿sí? Tiene una magnitud y tiene una dirección. En el caso de DE1, se descompone en DE1Y y DE1X. DE1Y, ¿en qué dirección va? ¿Quién me ayuda? Muchachos, DE1Y, ¿en qué dirección va? Negativo, ¿no? Negativo, pues. Sí, muy bien, pero díganme lo mejor. En notación. En dirección J. En dirección Menos. Menos J. Menos J. Muy bien, lo que quiero escuchar. Las palabras correctas. Y DE1X, ¿en qué dirección va? Y En dirección más I. Por eso aquí está más I y por eso aquí está menos J. ¿Sí? Y lo mismo pasa con DE2. DE2 tiene en dirección X, o sea, dirección más I, y en dirección más J, porque va para arriba. ¿Listo? Puede observarse, puede comprobarse, ¿sí?, que DE3, que me quedó partido aquí, muchachos, porque tengo un problema con mi escáner, que es un escáner de tamaño carta y esto es tamaño oficio, que DE3 tiene una componente en I y una componente en menos K. ¿Por qué? Porque DE3 está entrando al plano de la pantalla del computador. El plano de la pantalla del computador, entonces, es en dirección ¿qué? Menos K, porque va en dirección contraria al eje Z. El eje Z es K y el eje menos Z es menos K. Entonces, por eso aquí es menos K. Aquí es menos DE3Z en dirección K. Aquí no se ve DE4, pero DE4, ¿qué será? Que es debido a DQ4. DE4, que no está aquí, muchachos, ustedes lo complementan en sus notas, es más DE4X en I, ¿sí?, más DE4Z en K. ¿Por qué en K? Porque está saliendo de la pantalla del computador. No sé si quieren ver otra vez, muchachos, la aplicación GeoGebra.
¿O qué dicen? Profe, ¿cómo es el tema con DE4? O sea, la componente en I sí es clara, pero la otra... Entonces, veamos otra vez la aplicación. A ver, hagamos esa representación gráfica, muchachos, para que ustedes entiendan. O recuerden, veamos aquí. Abramos esta aplicación que se llama GeoGebra, un desarrollo de un estudiante del otro semestre, que nos va a permitir, hombre, mirar eso. Vamos a abrir, y aquí le digo abrir, vamos a ver, veamos esto. Bueno, entonces, no sé si aquí se ve mejor, muchachos, yo creo que sí. Miren aquí. Este que hay aquí, que estoy, el cursor lo están viendo, que es, a ver, esperen muchachos, yo veo aquí, pongamos hasta aquí. Este DE3, a ver, expliquemos DE3, que se debe a DQ3, que no está pintado aquí. Ese sería este que aquí, este vector que hay aquí como café. Ese vector café está entrando al plano X y está en el plano Z también, está en el plano ZX. Es decir, que tiene dos componentes, una componente en Y y una componente en dirección menos K, porque está contrario a la dirección positiva del plano del eje Z. La dirección contraria al eje Z es menos K. Entonces aquí este es menos K, que es lo que estoy pintando aquí, muchachos. No se ve bien, pero esto es DE3X en Y, que está aquí por abajo, y menos DE3Z, está en el plano XZ, pero en dirección contraria al eje positivo de la Z, es decir, en dirección menos K. Está entrando, que es lo que está mostrando aquí. Está entrando, miren. Si está entrando, va hacia en dirección contraria a Z, es decir, que estamos hablando de menos K. ¿Sí? ¿Listo? En cambio, este otro verdecito que hay por allá, muchachos, este verde también está en el plano XZ. Pero miren que ese vector verde tiene una componente en X y otra componente en la dirección positiva de Z. Por tanto, ese verdecito tiene una componente en dirección K. Entonces, si vamos allá otra vez, por aquí abajo debería decir más DE 4X en Y más DE 4Z en K. Entonces, esa completaría esa serie de expresiones que conforman esas expresiones 5, que yo estoy llamando 5. Entonces, listo. ¿Está Profe, bien? pero pregunta, todo eso es mirándolo desde el punto de prueba, ¿cierto? No desde el de Q. O sea, esos planos son viéndolos desde el punto de prueba. Sí, señor. Claro. Ya, me estaba confundiendo, lo estaba viendo desde el punto muy fuente. bien, muy bien. Porque, ¿cómo es tu nombre? John Aguirre. John, tienes razón, porque en nuestro sistema de referencia, ¿sí? Está en el punto P, que nuestro sistema de referencia es Y', Z'. ¿Sí? Estamos aquí parados, como si aquí hubiera un observador. Lo que está diciendo John es correcto. ¿Ah? No sé si me hago entender. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya tenemos esa parte del protocolo que dice descomponemos los DE en sus componentes rectangulares. Claro, aquí está la parte del protocolo. Esta ya la hicimos, esta ya la hicimos y esta ya la hicimos. Vamos aquí. Listo. Y después, ¿qué dice? Sumamos estas componentes rectangulares. Bueno, entonces voy a pasar la hoja. Ustedes deben completar aquí, muchachos. Deben completar aquí. Y llegamos a que esas expresiones 5 anteriores, ¿sí?
Muchachos, yo estos apuntes ya se los compartí, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, gracias. Sí, profe. Pueden ustedes observar de esta expresión 5 que todas las componentes en X son positivas o son negativas. Positivas, porque están Exacto. repelidas. Muy bien. Todas son positivas. Mientras que las componentes en J hay una positiva y una negativa, entonces se van a cancelar, y las componentes en K hay una positiva y hay una negativa, entonces también se van a cancelar. En otras palabras, muchachos, las únicas componentes que sobreviven, ¿sí?, serán las componentes en I. Por tanto, la magnitud del campo, la dirección del campo eléctrico en ese punto P, ¿qué dirección tendrá? El campo total en P. En I. Exactamente, no tiene sino en I. ¿Sí? Ese campo eléctrico va así, hacia la derecha, en dirección más I. Todas las otras direcciones se cancelan. ¿Por qué? Por la simetría del problema, de la figura, ¿sí? Que el aro está así. Y porque ese punto P está sobre el eje de rotación del aro, ¿sí? El eje de simetría. Entonces, ya tenemos la mitad del problema, porque como nos piden hallar el campo eléctrico y el campo tiene una dirección y una magnitud, ya tenemos la mitad que la dirección. ¿Qué nos falta? La magnitud, muchachos. Eso es todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Revisen las notas también del campo gravitacional y se va a dar cuenta que es lo mismo. O sea, simplemente está cambiando una propiedad por otra, ¿sí? Está cambiando la carga por la masa y está cambiando el campo gravitacional por el campo eléctrico. Estas relaciones salen de esta figura, de estos triángulos, ¿sí? No se muestran los otros triángulos, pero se puede llegar a estas definiciones. Definiciones no, relaciones. Que DE 1X es DE coseno de teta. Aplique esa figura. Y lo mismo de 2X, de 3X, de 4X, que son las que sobreviven. Porque las otras no, se cancelaron. ¿Sí? Y recuerde que por la simetría del problema, por la geometría, ¿sí?, esas componentes DE1, DE2, DE3, DE4, ¿sí?, las magnitudes tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque R no está cambiando. La distancia es la misma. Entonces esos vectores diferenciales de campo son los mismos, que yo los puedo llamar D1, D2, D3, D4, y como son los mismos, los voy a reemplazar simplemente por DE, ¿sí? Todas esas magnitudes de esos vectores son las mismas, eso me permite escribir la expresión 7, ¿sí? Entonces, DE, ya dijimos, es la suma de DE1 más DE2 más DE3 como vector. Eso lo dijimos aquí. Claro, aquí está, en esta expresión 4, ¿sí? En esta expresión 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, muchachos, principio de superposición. Aplicamos el principio de superposición. Es decir, que mi DE total será que DE1 coseno de teta en X, es decir, esto, acá, más DE2 coseno de teta en Y, más DE3 coseno de teta en I, 4 veces eso, ¿sí? Pero como DE1, DE2, DE3, DE4 tienen la misma magnitud y a eso lo llamé DE, pues simplemente me queda que DE como vector es 4 veces DE coseno de teta en dirección I. Esto es un vector. ¿Eso está bien? ¿Por qué? Porque esta es la magnitud del vector, que es 4DE coseno teta, y esta es la dirección del vector. Estamos siendo consistentes con esta expresión vectorial. ¿Listo? Ahora vamos a reemplazar esta ecuación 9, ¿sí?, en la ecuación 2. Recordemos la ecuación 2. Para la ecuación 2 aquí, el campo neto evaluado en P
será igual a la integral de DE. Es lo que estamos haciendo. ¿Y eso es igual a qué? A K sub E, que es la constante de Coulomb, sí, que la puedo sacar de la integral porque es constante, por dq sobre r al cuadrado en dirección de este vector unitario. ¿Listo? Entonces miren, muchachos, reemplazando ya, tengo que el campo neto en P es igual a la integral de DE, pero DE es ¿qué? Esta expresión 9, entonces reemplazo, es igual a ¿qué? A la integral de 4DE coseno de teta. Pero DE, ¿qué es? Yo lo modelé como carga puntual, o sea que DE es 4K sub E coseno de teta sobre R2 por un dq. ¿Y por qué saqué todo esto de la integral? Muchachos, porque todo esto es constante. Todo eso es constante, entonces lo saqué de la integral. Entonces, en la integral, ¿qué me quedó? ¿Cuál es mi variable de integración? Porque es que R es constante, K sub E es constante, el ángulo teta es constante. Lo único que está variando es mi dq, ¿sí? ¿Y por qué está variando? Porque yo estoy parado por aquí, después por aquí, después por aquí, y le doy toda la vuelta al aro hasta llegar aquí. Estoy variando la cantidad de carga, ¿sí? Esa es mi variable de integración. El resto de variables, bueno, de variables no, de letras y números y de letras no están variando, que son R, teta, X, bueno. Listo. Entonces, esta es nuestra variable de integración. Como yo ya sé que el campo, esta es una variable, esta es una integral vectorial. Miren, una integral vectorial que tiene un integrando y tiene una dirección. Pero como yo ya sé que el campo neto en P tiene dirección en más I, yo puedo trabajar con una integral escalar. Ojo con lo que acabo de decir. Una integral escalar, que ya no tiene este vector unitario. ¿Sí? Porque yo ya sé, al fin de cuentas, el resultado final será que ese campo eléctrico va a estar con dirección en más I. Entonces trabajo con la integral escalar. Esa integral escalar, dale acá está. Mire acá está. ¿Sí? Esa integral es 4 veces K sub E coseno de teta R al cuadrado, la integral de dq. Listo. ¿Qué sigue? Después de definir la variable de integración, muchachos, definir los límites de integración, ¿sí? Pero antes de definir los límites de integración, veamos unas cuantas relaciones. ¿Qué será R? R, ya me lo dijeron, es la distancia que hay desde el punto fuente, es decir, desde mi dq, hasta el punto P, hasta el punto campo. Y R de la figura es que, dale acá está, en este triángulo. La hipotenusa. ¿Aló? La hipotenusa. Exactamente, esa hipotenusa, ese triángulo rectángulo. Esa R será igual a raíz cuadrada de x2, que es este cateto, más el otro cateto al cuadrado, que es A. Esta expresión que aquí, muchachos, eso es R, y eso es constante. X es constante y A es constante. Entonces todo eso es una constante. ¿Listo? Esto es R. ¿Sí? Recuerden, no es lo mismo R que A. A es el radio del anillo, mientras que R es la distancia del punto fuente al punto campo. Son cosas diferentes. Entonces yo puedo expresar R, ¿sí? Sacando raíz en ambos lados, puedo decir que R es igual a la raíz cuadrada de x2 más a2, pero ya lo teníamos allá. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque lo voy a reemplazar aquí a ver si puedo cancelar algunas cosas. ¿Sí? Entonces esto es la expresión 12. Si van conmigo, y en la misma geometría, ¿sí? Miren que el factor coseno teta, que aparece por aquí, coseno teta, muchachos, ¿qué será igual coseno teta en la figura? Miremos. ¿Quién me dice a qué es igual coseno de teta en este triángulo? El radio. Coseno de teta es igual a qué? El radio.
¿El radio? No entiendo. No, la adyacente. Coseno de teta es igual a ¿qué? ¿Quién me ayuda, muchachos? A sobre R, ¿no? Adyacente sobre hipotenusa. X sobre X sobre... X sobre R. Exacto. Quiero escuchar esas palabras. X sobre R. Adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es X y la hipotenusa es R. Entonces, coseno de teta, que es el que tengo aquí, es igual a X sobre R. ¿Pero R qué es? Raíz cuadrada de X2 más A2. Entonces miren que estoy expresando el coseno de teta en términos de X y de el radio del anillo. ¿Sí o no? Y después entonces esta expresión 12 y la expresión 13 la voy a reemplazar aquí en la expresión 11. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Para ver cómo me queda esta integral escalar. Haciendo eso, muchachos, manipulando, reorganizando, bueno, haciendo todo esa carpintería me queda, ¿sí? Que el campo eléctrico neto evaluado en el punto P es igual a 4 veces K sub E X, mírelo aquí, 4 veces K sub E, pero coseno de teta es X sobre, ¿sí o no? Este coseno se fue, quedó X sobre R, pero R es raíz cuadrada de X2 más A2. Entonces queda que me queda por aquí sobre X2 más A2 a la 3 medios. Muchachos, ¿por qué quedó a la 3 medios? Por la operación que se hace ahí con las raíces. Claro, porque está multiplicando una raíz que es, que la base es X2 más A2 a la 1 medio más por X2 más A2. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico dos bases con diferente exponente? Se suman los exponentes. 1 más 1 medio le da 3 medios. Y seguimos teniendo la variable de integración. ¿Listo, muchachos? Entonces, nosotros habíamos dicho que el aro estaba uniformemente distribuido, ¿sí o no? Y que esa distribución era una distribución lineal. Recuerde que tenemos 3 tipos de distribuciones. ¿Quién me recuerda? ¿Cuáles son los 3 tipos de distribuciones que vamos a manejar en este curso? Lineal, volumétrica y superficial. Exactamente. Lineal, superficial y volumétrica. Digámosla pues en ese orden. ¿Y la lineal es qué? ¿Cómo la llamo? ¿Con qué letra la llamamos? Lambda, ¿sí o no? Densidad superficial de carga. Perdón, lineal de carga. Lambda. ¿Y lambda es igual a qué? Lambda, por aquí lo dijimos o no. ¿Era igual a qué? A la carga por unidad de longitud. Y habíamos derivado en ambos lados, donde lambda es constante, entonces queda que dq es igual a lambda de L. ¿Sí o no, muchachos? Vamos a reemplazar esta ecuación 3 allá, ¿sí? Ya lo habíamos dicho. Aquí en 15, entonces tengo que este dq se reemplaza por un dl, ¿sí? Es lambda de L, pero lambda es constante, entonces lambda la saqué de la integral. Eso es ahí. Entonces me queda que el campo eléctrico en P, ¿sí? Es igual a 4K sub E lambda por X sobre X2 más A2 a la 3 medios, la integral de DL. ¿Listo, muchachos? ¿Qué me falta entonces? Lo que dije ahora, los límites de integración. ¿Ustedes qué creen? ¿Desde dónde hasta dónde debemos integrar? ¿Los límites de integración cuáles son? Profe, desde pi medios, desde 0 hasta pi medios. Desde 0 hasta pi medios. Pi medios es 90, ¿cierto? Desde 0 hasta pi medios, de 0 a 90, muy bien. ¿Quién me contestó eso? Sí, señor. Profe, yo, Brian. Brian, muy bien. Brian, explícanos por qué. ¿Por qué de 0 a pi medios?
Profe, porque pues yo me pondría a imaginar que sería desde la masa fuente hasta el centro del anillo, que serían los dos extremos de la integral en este caso. Miren, ¿desde dónde está hasta dónde vamos a integrar? Puedo coger cualquier punto. Puedo coger mi dq, ir sumando dqs, pero los dq ya se convirtieron en dls. ¿Qué es dl? Un elemento diferencial de longitud. Entonces, esto es como si estuviera dividiendo el anillo en infinitos dls. Entonces, yo tengo que sumar todos los dls hasta llegar a recorrer toda la circunferencia. Sí, pero vos me estás diciendo, no, solo coges desde 0 hasta 2 pi, hasta pi medios, que es 90, es decir, un cuarto de círculo, un cuarto de circunferencia, lo que me estás diciendo. Y yo digo, tienes razón, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no es desde 0 a 2 pi, es decir, de 0 a 360, sino de 0 a 90? Esa es mi pregunta. ¿Sí me entienden? Profe, pero eso sería por la cantidad de diferenciales que se están utilizando. Que se están tomando. ¿Quién me dijo eso? Sebastián Ramírez. Bien, Sebas, qué bien, hombre. Porque como tomé 4, ¿sí?, representativos, entonces yo tengo que tomar es un cuarto de circunferencia. Es decir, cuartos. Es decir, perdón, un cuarto, es decir, de 0 a pi medios. Mi límite de integración va de 0 a pi medios, ¿sí? Pero, muchachos, ¿cuál es la longitud de una circunferencia? ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? Es esta, muchachos. La longitud de una circunferencia es 2pi por r, pero aquí r no es r que tenemos aquí, sino es a, que es el radio del círculo, de la circunferencia. 2pi por a, ¿sí? Pero como tenemos que tomar es un cuarto de esa circunferencia, porque lo que acaba de decir Sebastián, tomamos fue 4 diferenciales, entonces es el cuarto, ¿sí? El cuarto es igual a ¿qué? A 2pi por a sobre 4, entonces esto da pi por a sobre medio. Entonces este es el que debemos integrar. Como la variable es L, entonces yo me voy a ir ¿desde dónde? Desde 0, ¿sí?, hasta, pues, ¿cuánto vale L cuartos? Pi a medios. Vale, aquí está. Ya definí mi variable de integración. Y todo esto es constante, claro, todo esto es constante, por eso está la integral. Entonces queda 4e, 4e, lambda x sobre x2 más a 2 a la 3 medios, la integral de 0 a pi a medios de dl. ¿Sí? Muchachos, ¿cuánto es la integral de dl? La integral de dl, ¿cuánto es? No, así que... Muchachos, la integral de dx, ¿cuál es? Integral. X al lado sobre 2, si no estoy mal. La integral de x, ¿cuánto sea? La integral de x, ¿cuál es? X. La integral de x sí es x a la 2 sobre 2, pero la integral de x es x. Entonces, la integral de es L, ¿sí o no? Acuérdense de eso. Entonces, listo, evaluar entre qué y qué. El límite superior y límite inferior. ¿Listo? El límite inferior a 0, el otro límite es a por pi sobre 2. Entonces, esto ya es carpintería, muchachos. Y mírenlo, no lo voy a hacer. Ahí estoy cancelando muchas cosas, ¿sí? Sus para ustedes, que lo verifiquen. Entonces, el vector campo eléctrico resultante. Profe, una pregunta. Cuando evaluaste en pi a medios, pues cuando estás simplificando ese otro pi a, el de abajo en la ecuación 19, ¿de dónde salió? Muy bien, porque aquí le metí, ¿con quién hablo? Sebastián Ramírez. Seba, muy bien la pregunta, porque mira que aquí metí un Q, le metí un Q,
Y aquí desapareció la lambda, porque te acordás, hombre Sebas, que es igual a... Ok. pero venga, para que todo, ya usted ya la pilló, pero pronto los otros no. Lambda es igual, los otros no. ¿Es igual a qué? ¿A Q? ¿Sí o no, Sebas? Q sobre L. Exacto. Sobre L. Sobre L. Entonces como estoy evaluando a L en ese límite pi a Pero medios, L, entonces por eso la estoy reemplazando abajo. exacto, simplemente es lo mismo, pero aquí lo estoy poniendo en términos de lambda y aquí en términos de Q, que es lo mismo, es una equivalencia. Entonces, como lambda es igual a Q sobre L, entonces mira que aquí queda Q, aquí está queda cuánto Q, y L que está abajo es 2pi por A, porque L es 2pi por A, míralo aquí. ¿Sí o no? Y ya, entonces hago todo eso y es para presentar el resultado en términos de la carga, en términos de Q, no en términos de lambda. No sé si me entiendas eso. Ok. ¿Sí? Y listo. Entonces, haciendo esas simplificaciones, queda que el campo eléctrico, ya como vector, ¿sí? Evaluado en P es K sub E, Q por X sobre X a la 2 más a 2 a la 3 medios en dirección Y. ¿Y cuáles son las unidades del campo? Newton sobre Coulomb. Esta es la respuesta, muchachos. Muchachos, ¿quién puede mirar sus notas rápidamente y mirar cuánto nos dio esta expresión para un aro, pero ya en el caso gravitacional? ¿Quién me la puede dictar? Revisen ahí, vayan a sus notas, a los apuntes que les he mandado y díctenme, alguien que me dicte, allá en el computador, que me dicte cuánto dio en la expresión para el campo gravitacional debido a un aro en un punto P a una distancia X del eje de simetría. ¿Cuánto dio? ¿Alguien que me diga eso? Profe, Sí, la constante de Cavendish G muy bien. por la masa 1, la masa 2 por X. No, masa 1 y masa 2 no. Por la ¿Qué es masa. eso? Solo masa. Solo es una masa. Sí. Dícteme otra vez, empiece otra vez. Entonces, G Sí, por M por por M, X por X, sobre sobre, A a la 2 más X a la 2 a la 3 medios ¿en dirección qué? menos I. Menos I, porque allá era un campo gravitacional que era Porque era de atractivo. atracción. Pero, ¿con quién estoy hablando yo? Sebastián. Sebastián, haciendo una comparación con esta expresión, ¿cuáles serían las diferencias? La carga. Aquí es Q, Una es carga y allá otra es era masa. M. Aquí es K sub E y allá era ¿qué? G, que era la constante de Cavendish. Y aquí es I y allá era menos I. Sí. Listo, muchachos. Mire que es lo mismo. Mire que es lo mismo. Llegamos al mismo resultado, pero con otra propiedad. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Profe, pero todo este procedimiento es por el ejercicio que estamos haciendo. O sea, no es que todos los ejercicios lleven como todas las operaciones que hemos visto hasta ahora. Llevan la misma metodología. Sí, o sea, el que marco es aplicar el protocolo de vectores, pero no todos llevan al mismo resultado. Pues otro tipo de distribución, ¿sí? Que vamos a hacer talleres, pues más problemas. Otro tipo de distribución no tendrá ese mismo desarrollo, puede tener un desarrollo diferente. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Vale. Yo ya les mandé el set de problemas 2, ¿cierto? Sí, señor. En el set de problemas 2 van a llegar a expresiones diferentes y van a tener que integrar de forma diferente. Cada situación física tiene un procedimiento diferente. La metodología es la misma, protocolo de vectores, todo esto, pero se llegan a resultados diferentes. Muchachos, ¿qué pasa si X y X es igual a 0?
Si X es igual a 0, ¿dónde estamos situados? Miren, en esta gráfica, si esta X es 0, ¿dónde estaríamos situados? Muchachos, ¿qué pasa pues? En el origen. En el origen, aquí. ¿Y qué pasa en el origen? Si X igual a 0, ¿cuánto será el campo? Según esta expresión. Si X igual a 0. 0. 0. El campo es 0, muchachos. Vea qué buena conclusión. El campo en el origen de un aro es 0. Todo se cancela con todo. El campo es 0. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si X está muy lejos del anillo? Si X está muy lejos, si el punto P tiende al infinito. El campo disminuye. El campo disminuye con la distancia, entonces el campo también. ¿Cómo sería? ¿Se hace 0? Se acerca a 0, se Tiende acerca a a 0. 0, sí. Mire que no. Si X es muy grande, si X es muy grande, entonces X es mucho mayor que el radio del anillo. Entonces A la puedo despreciar. Si A la puedo despreciar, puedo empezar a cancelar por aquí y me queda esta expresión. ¿Cómo se comporta entonces el anillo en la distancia, allá en el infinito? Se comporta como una carga puntual. Y esa es la evaluación que se debe hacer siempre cuando se termina un problema. Bueno, muchachos, revisen otra vez el problema. Recuerden los micrófonos. Revisen otra vez el problema y cualquier duda, pues me escriben. Yo creo que con esto terminamos el concepto de campo eléctrico con varios problemas que ya hemos hecho. Y la próxima clase empezamos con el tema de potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Entonces, muchachos, nuevamente les recomiendo leer, hacer una lectura crítica del capítulo 23 del libro. ¿Listo? Cualquier inquietud, muchachos, me escriben, que yo no me demoro mucho en contestarles por si están haciendo problemas ya y están preparando ya, desde ya, procesando el parcial. ¿Listo? Muchachos, Profe, buen día, profe. Profe, muchas sí, gracias. claro. Llegué despuesito. Profe, yo también entré como 5 minutos tarde. Yo Tranquilo, también. muchachos. Voy a correr otra vez lista y me quedo con 3 estudiantes que hablamos, ¿cierto? Pero a ver, con la asistencia entonces. Profe, espérate, yo tengo una pregunta. ¿Por qué A se asume como 0? Porque si X es muy grande, X comparado con A es despreciable, entonces yo lo puedo cancelar. ¿Sí me entendés? Ok. Si X es muy grande al infinito, pues A es despreciable, entonces puede tender a ser. ¿Entendés? Profe, gracias. Sí. ¿Quién me llegó? Profe Brian. ¿Brian qué? Brian Gómez. Listo, Brian, ya te tengo aquí. ¿Quién más? Santiago Sierra. Sierra. Tiago, listo, te tengo. ¿Quién más? Santiago Muñoz Pavón. Listo. Santiago Muñoz. Listo, Santi. ¿Quién más? Muchas gracias. Profe Juan David Gil. Gil Juan David. Aquí te tengo. ¿Quién más? Gracias. Juan David Zamorano, ya. Juancho, ¿qué más, hermano? Profe, bien, gracias a Dios, mucho ole. Zamorano, me imagino. ¿Listo, Juan? Gracias, profe. Que tengo también. Bueno, me quedo con 3 estudiantes, que son, que se llaman Guerra, Sergio Guerra y Juan David también. ¿Quién más? Carlos David Hoyos. Muchachos,